Muchas bendiciones para todos, hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y los invito a abrir la Biblia en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, según lo que dice la palabra de Dios en este texto, existe un tribunal, y la Biblia lo llama el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo se traduce directamente del griego bema Christos, donde particularmente la palabra bema describe un salón donde son juzgadas las obras de una persona para recompensarla según lo que haya hecho. El apóstol Pablo, de acuerdo a este versículo, nos está hablando de que hay un tribunal que se llama el tribunal de Cristo. Y nos dice que es necesario que todos nosotros, refiriéndose a todos los cristianos, comparezcamos ante ese tribunal. Como dice aquí el texto, porque es necesario que todos nosotros, refiriéndose a todo el cuerpo de Cristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra comparecer? Bueno, la palabra comparecer deriva de una palabra la cual puede traducirse como hacerse visible o dar a conocer, lo cual nos sugiere que durante este tribunal será sacado a luz todo lo que se haya hecho en la vida. Ponemos el ejemplo como cuando se transmite una película que muestra todos los detalles a la vista del público. Todo esto ocurrirá y será exclusivamente, quiero poner énfasis en esto, será exclusivamente un tribunal únicamente para los cristianos. Quiero que recuerden, el tribunal de Cristo es un tribunal solamente para los cristianos. Ahora bien, es importante no confundir este tribunal con el tribunal o el juicio del gran trono blanco que está descrito allá en el libro de Apocalipsis capítulo 20. El que está descrito en Apocalipsis capítulo 20 es un tribunal para el incrédulo, para aquel que va a recibir condenación. Aunque en ambos juicios o en ambos tribunales Cristo será el juez, en el tribunal de Cristo solo los creyentes estaremos y seremos evaluados. Ahí no es un tribunal para condenación como el gran trono blanco descrito en Apocalipsis capítulo 20. Quiero aclarar bien eso, donde serán juzgados los impíos según sus obras y lanzados al lago de fuego para toda la eternidad. Para el creyente, el tribunal de Cristo tiene un carácter totalmente distinto. Es para manifestación y recompensa. Es la manifestación de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo para poder valorizar la calidad de la obra realizada mientras estaba en la tierra con vida. Ahora bien, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué será evaluado en ese tribunal? Esto tendrá lugar después del rapto. Todos sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que llegará el día en que el Señor vendrá en las nubes y arrebatará a su iglesia.
luego de ese acontecimiento que cada día se acerca más, ¿qué viene después? Ahí tiene lugar el tribunal de Cristo, donde cada cristiano dará cuenta de sus obras delante de Jesucristo. O sea, después de que seamos arrebatados, tendrá lugar ese acontecimiento. ¿Y qué será evaluado en ese lugar? Serán evaluadas la calidad de nuestras obras. Y el apóstol Pablo, para hacer bien gráfico lo que acontecerá ese día, usa una metáfora. ¿Qué metáfora usa el apóstol Pablo? La de un edificio en construcción. Allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, dice así la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como pudimos leer en estos versículos, Pablo se presenta a sí mismo como un perito, o sea, como un experto arquitecto que ha puesto un fundamento, o sea, que ha echado el cimiento. Esto lo dice en el sentido en que fue él quien llevó el evangelio a los corintios por primera vez. Entonces, él fue el que puso el fundamento para construir esa iglesia espiritualmente hablando. Los corintios escucharon por primera vez el evangelio de la boca del apóstol Pablo. Por eso él se presenta como perito arquitecto, metafóricamente hablando. Luego en el versículo 10, después de decir conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, yo fui aquel que prediqué el evangelio de Jesucristo a la iglesia de Corinto, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y hay que prestar especial atención a lo que nos quiere decir o transmitir el apóstol Pablo aquí en estos versículos. Y otro edifica encima, refiriéndose a cada uno de los cristianos, a cada uno de los cristianos de aquella época y a cada uno de los cristianos a través de los siglos, y eso nos incluye a nosotros. ¿Cómo estamos construyendo la obra del Señor? ¿Cómo lo estás haciendo, hermano? ¿Cómo lo estás haciendo, hermana? Nosotros tenemos la responsabilidad de construir, de edificar la obra del Señor. Cada uno debe dar cuenta de sí. Y por eso tiene que poner especial atención en cómo lo hace. Porque el versículo nos está diciendo, pero cada uno mire, observe, ponga especial atención en cómo sobreedifica. O sea, no hagan así nomás las cosas para el Señor. Cuando vayan a edificar algo para Dios, alguna obra para Dios,
cuando vayan a hacer algo para el Señor, observen bien cómo están sobreedificando sobre ese fundamento que es Jesucristo. No lo hagan de cualquier manera. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos llama a la excelencia para trabajar en la obra del Señor, a trabajar concentrados con nuestro corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor en la obra del Señor y mirar así cómo estamos edificando. Es decir, no es edificar la obra del Señor así nomás. Cada creyente en particular, incluyéndote a ti, mi hermano y mi hermana que me estás mirando, debe ser sumamente cuidadoso de cómo está edificando en la obra del Señor. Y usted puede decir, pero Señor, ¿qué hago yo para ti? Señor, si yo apenas puedo hacer poquitas cosas para ti. Señor, yo solamente puedo orar, pero Dios hasta eso ve cómo lo haces. Si lo haces de una manera diligente, lo haces con perseverancia, lo haces conforme a lo que la palabra de Dios te lo dice día y noche, estás haciendo correctamente esa edificación para la obra de Dios. Y así podemos poner un montón de áreas de trabajo que podemos tener cada uno en la iglesia, pero cada cual es responsable de lo que hace y cómo lo hace para el Señor. Por eso es importante no hacer las cosas para Dios así nomás, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros un día individualmente compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y eso es algo que en lo personal me causa un poco de temor, ¿verdad? Saber que estaré un día frente del Rey y Él me pida cuentas de cómo edifiqué para Él, aunque Él ya lo sabe todo, ¿verdad? Pero donde será puesta a prueba la obra que yo he realizado durante los años de vida que he tenido para trabajar para Él en esta tierra. Y así será con usted, mi hermano. Por eso no pierda tiempo aquí en la tierra sin hacer nada para el Señor. Y cuando haga algo, hágalo bien. Versículo 11 dice así, recalca, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nadie puede poner otro evangelio, otro fundamento, otro cimiento del que ya está puesto, el que puso Pablo, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por allá los católicos interpretan que esa roca se refiere a Pedro, pero no es así. Aquí la palabra de Dios deja claramente que nadie, absolutamente ningún hombre puede poner otro fundamento del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ahora regresamos a esa metáfora tan especial que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto y también a nosotros y a todos los cristianos de todas las épocas, para valorar el trabajo para el Señor y buscar hacer lo mejor para Él. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí comienza a enumerar 6 materiales de construcción de la época. Oro, plata, luego dice piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Hablando de los materiales de construcción,
Había materiales de construcción que eran fuertes, eran sólidos, eran buenos, eran duraderos, eran preciosos, eran costosos. Y había otros materiales que eran débiles, eran económicos y perecederos. Los materiales más costosos, pero más duraderos, eran el oro, la plata y las piedras preciosas. Y los materiales más débiles eran la madera, que sirve para muchas construcciones, pero sabemos que con el tiempo perece, la paja, ¿verdad? O sea, el heno, y la hojarasca, que son las hojas con ramas que se caen de los árboles. Ahora, nosotros como edificadores de la obra de Dios, debemos estar ocupados en edificar, pero debemos ser diligentes. Metafóricamente hablando, ¿qué clase de materiales vamos a elegir para nuestra construcción? Y entendamos algo muy bien, hermano, tu construcción no es mi construcción. La construcción de mi esposa no es mi construcción. Cada uno va a dar cuenta de su propia construcción. Podemos vivir 10 en una casa y cada uno puede tener un nivel de construcción en la obra del Señor diferente, un nivel de edificación diferente, de acuerdo a qué material, metafóricamente hablando, le está poniendo a lo que hace para el Señor. Esto nos lleva a una elección. Podemos usar oro, plata o piedras preciosas para trabajar y para edificar cosas para el Señor. Cualquier persona que teniendo las posibilidades de construir una casa, usa esos materiales, es porque está apostando a la calidad y a la durabilidad de esa edificación. Fíjese, si usted viviera en esa época y usted tuviera la posibilidad de construir con esos materiales, por supuesto que los elegiría para construir una casa, porque sabe que esa casa va a ser duradera, sólida, y va a transcurrir el tiempo y esa casa no se va a caer. Va a resistir el fuego, va a resistir la humedad, va a resistir todo lo que venga, porque esa casa está construida con los mejores materiales. Eso sí, le va a costar mucho trabajar con esos materiales. Va a tener que sudar para trabajar con esos materiales, pues necesita mayor esfuerzo, mayor tiempo y trabajo. También tendrá que tallar la plata, el oro, las piedras preciosas, ponerlas unas sobre otras, ¿verdad? Para edificar lo que tenga que edificar. Es necesario un mayor esfuerzo, pero cada pieza de oro o de plata o de piedras preciosas que usted esté poniendo en su edificación, sabe bien que valdrá la pena. Esto se aplica a lo que edificamos los cristianos hoy en una iglesia. Por ejemplo, si usted está trabajando en algún área de servicio en la iglesia, ¿con qué motivación está edificando? ¿Qué clase de sentimiento le pone a lo que hace? Se está esforzando, está orando, está queriendo hacer lo mejor para el Señor. ¿Cómo está trabajando para el Señor? Le está poniendo ese deseo, esas ganas, ese amor, ese esfuerzo, como si Cristo lo estuviera supervisando
cómo está trabajando en ese momento en el lugar donde usted está edificando? ¿Verdad que usted lo haría de esa manera? ¿Está poniendo ese esfuerzo que Dios demanda para que sus obras sean comparables al oro, a la plata o a las piedras preciosas? Cristo diría, esta persona está haciendo las cosas con amor, es una persona humilde, pero miren el esfuerzo que está haciendo para Dios. Por ejemplo, esa viuda pobre que no tenía más que 2 blancas para poner en el ofrendario. Sin embargo, para Cristo la obra de esa mujer, aunque significaba muy poco económicamente, para el Señor Jesús, que estaba mirando cómo echaban la ofrenda en ese altar, mientras otros echaban muchos, todo lo que les sobraban, ella echaba todo lo que tenía. Para el Señor Jesús, eso era oro puro. Lo que hizo esa anciana nos deja una gran lección para nosotros. Lo hacía con amor, lo hacía con todo su corazón. Ella había echado todo lo que tenía en esa arca. Y lo mismo, hermano, pasa en cada área que hacemos. Cuando nosotros predicamos, cómo es nuestra preparación. Cuando nosotros cantamos, cómo nos dedicamos al instrumento, con qué seriedad, qué clase de oración tenemos. Aquellos hermanos que limpian el templo, vienen con ganas a hacerlo, vienen con amor, lo hacen con alegría porque lo están haciendo para la gloria a Dios. Mira que el Señor ve cada detalle de lo que estamos haciendo para Él y Él evalúa el valor de esa obra. No importa la magnitud que esa obra tenga para los hombres, Dios es el que evalúa si esa obra es oro, piedras preciosas, plata o madera en hojarasca. En el caso que lo hagamos de una manera negligente, de una manera así nomás, sin preparación, sin oración, para sacármelo de encima, u obligado a hacerlo porque tengo que hacerlo para la iglesia, pero no le pongo el corazón, no le pongo la garra, no le pongo la pasión que debe tener esa acción que estoy edificando, eso va a estar dentro del heno, de la paja, de la madera. Esa obra no puede ser duradera, porque Dios ha visto la manera en que tú lo has hecho. Pero todo esto en el presente está oculto ante nuestros ojos. Nadie sabe cómo construye el otro, nadie sabe cómo edifica la otra persona. ¿Cómo está edificando mi hermano? ¿Cómo está edificando mi hermana? ¿Cómo estoy edificando yo? Solamente Dios lo sabe, pero llegará un día donde todo eso saldrá a luz. Y es ahí donde será el tribunal de Cristo y donde se evaluarán nuestras obras. No solo lo que hicimos para Dios estando en el cuerpo, sino cómo lo hicimos. Y cabe una pregunta en este momento. Es un buen tiempo para reflexionar sobre uno mismo. ¿Estamos edificando de una manera que se identifique con el oro, la plata o las piedras preciosas? ¿O estamos edificando madera, heno u hojarasca en la obra del Señor? ¿Le estamos dando lo mejor a Dios o le estamos dando la sobra de nuestro tiempo y de nuestro trabajo para Él? El versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Notemos que dice la obra de cada uno. Personalmente, tú y yo, personalmente daremos cuenta. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará.
O sea que esa obra que estaba oculta ante los ojos de mis hermanos, esa obra saldrá a luz ese día delante de nuestro Dios y delante de todos los hermanos que estemos frente al tribunal de Cristo. El día, la luz de Dios la declarará. ¿De qué calidad, con qué motivación hacíamos lo que hacíamos para Él estando en esta tierra? ¿Y en qué grupo entrarán mis obras? ¿En el grupo de lo valedero, lo precioso, lo estable, lo firme, lo fuerte, como el oro, la plata, las piedras preciosas, o en el grupo de lo perecedero, lo débil, lo económico, que es la madera, el heno o la hojarasca? Eso creo que cada uno en su interior sabe lo que le está dando al Señor. Hace poco prediqué sobre que Dios se merece lo mejor de parte de nosotros. Le estamos dando lo mejor al Señor. Continúa el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día, o sea, la luz de Dios, la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Acá nos está hablando claramente que no solo va a aclararla el día, o sea, saldrá a luz la obra de cada uno, pero también nos está hablando de que por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. ¿Y a qué fuego se refiere? Al fuego del escudriñar de Dios. Ante esa mirada de Cristo, de la obra que Él ya sabe que nosotros hemos realizado estando vivos en esta tierra, Él solo con una mirada, Él sabrá, ¿verdad?, si la obra que hemos realizado realmente entra en la categoría de oro, plata o piedras preciosas, o madera, heno u hojarasca. Él la revelará por el fuego de su escudriñar, porque a Él no se le oculta nada. Podemos nosotros engañar a otros hermanos, podemos hacer ver a otros que hacemos muchas cosas para Dios. Sin embargo, para Dios, que ve la motivación de nuestro corazón, lo que estamos haciendo no es de una buena calidad. Y lo importante aquí es la calidad. Por supuesto que la cantidad es importante, pero por sobre todas las cosas, la calidad de nuestras obras. Hermano, yo no sé usted, pero yo quiero tener obras de oro, de plata, de piedras preciosas. Y por ahí tendré alguna de heno, hojarasca o madera, pero me gustaría construir este edificio que estamos construyendo para el Señor, metafóricamente hablando, con los mejores materiales. En mi caso, no sé en su caso, cuál es su deseo. El fuego del escudriñar de Dios probará cada cosa que hemos hecho para Él estando en esta vida. Continúa el versículo 14 diciendo: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, cuando sean puestas bajo prueba del Señor, si esa obra permaneciere cuando salga a luz, y no solo cuando salga a luz, sino cuando sea escudriñada por Dios, por el fuego de la mirada del Señor, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. O sea, que esa persona va a tener recompensas por lo que hizo. No solo es la salvación, sino que a la salvación se le añade recompensas que solamente Dios sabe cuáles serán, pero puedo asegurar que serán
de una tremenda alegría para el alma de todos aquellos que estemos frente a ese tribunal. Y el versículo 15 concluye diciendo, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, aquí es importante notar que si esa obra que realizamos no pasa por el escudriñar del Señor, no pasa por el fuego, porque fue construida con madera, heno u hojarasca, esa obra de alguno se va a quemar, porque el fuego la quemará, el fuego del escudriñar de Dios, y sufrirá pérdida. ¿Pero pérdida de qué? Pérdida de recompensas. A eso se refiere. La persona que construyó con lo mejor que pudo para el Señor, lo hizo con el mejor amor que tenía, las mejores ganas, el mayor esfuerzo, la mejor preparación, el corazón lleno de gratitud hacia Dios. Esa persona tendrá obras de oro, obras de plata, obras de piedras preciosas. Pero si usted hace las cosas así nomás, esas obras van a entrar en la categoría de madera, heno, hojarasca, y esas no van a tolerar el fuego del escudriñar de Dios. Y esa persona va a sufrir pérdida. ¿Pérdida de qué? De recompensas. Esa persona no va a tener la recompensa que tiene un hermano o una hermana que sí se esforzó, que sí hizo las cosas con tremendo esfuerzo, con tremendo amor, que le dio tanto valor a la obra de Cristo, que le dio lo mejor a él. Pero si usted lo hace de una manera negligente y como quien dice, así nomás, no puede esperar que Dios lo recompense. Entonces usted va a sufrir pérdida de recompensas. Ahora, continúa el versículo diciendo, si bien él mismo o ella misma será salvo, aunque así como por fuego. Eso se refiere a que esa persona va a perder las recompensas de esa obra que hizo estando aquí en la tierra, porque no pasaron el escudriñar de Dios. Pero algo que nos asegura y nos da paz en este versículo es que si bien él mismo será salvo, o sea, que esa persona no va a perder la salvación. ¿Por qué? Porque estará frente al tribunal de Cristo. Y el que va ante el tribunal de Cristo es porque es una persona salva. Aunque así como por fuego, aclara. A mí me gusta siempre dar una ilustración con respecto a eso. Es como que alguien edificó una casa y esa casa la tenía muy linda, muy coqueta, pero no la construyó con los mejores materiales. Y vino el fuego y esa casa totalmente quedó destruida y esa persona tuvo que huir de esa casa rápidamente. Se salvó como por fuego, se salvó raspando, porque la casa que esa persona había hecho era una casa construida con materiales de poca calidad. Y yo quiero decirle, mi hermano, que esa persona se va a salvar como quien escapa de una casa que está ardiendo en llamas. Y será salvo, sí, pero será salvo nada más. No debería de esperar recompensas. Pero aquellos que se esfuerzan para Dios, aquellos que realmente trabajan con ahínco, con esmero, con amor, ponen el corazón, la pasión en lo que hacen para Cristo, así sea lo que sea, ministerios grandes o ministerios chicos, si lo hacen con amor y pasión, esa obra permanecerá frente al escudriñar de Dios y esa persona tendrá recompensas. Y usted dirá, ¿cuáles son las recompensas? Bueno, las recompensas pueden ser muchas. La Biblia nos habla
de algunos tipos de recompensas. Por ejemplo, la corona de gloria, primera de Pedro 5:4, también allá en Santiago 1:12 nos habla de la corona de la vida. En 2 Timoteo 4:8 nos habla de la corona de justicia. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 nos habla de la corona de gozo. También habla de nuestra posición en el reino según la fidelidad manifiesta hacia el Señor. Tendremos autoridad sobre 10 ciudades o sobre 5 ciudades. Son algunas pistas que nos da la palabra de Dios para saber algunas recompensas que podemos tener en aquel día. Hermano, ¿cómo saldrás de ese tribunal? Saldrás recompensado por el Señor, recompensada. Estarás contento, contenta, porque no solo recibiste la salvación, sino que el Señor te dio premios adicionales, recompensas adicionales por lo que has hecho para Él, estando en este cuerpo. O saldrás con las manos vacías, aunque la salvación ya es mucho y hay que darle gloria a Dios por eso. Dios te dio la vida eterna y eso es algo para darle mucha gloria. Pero no te conformes solo con eso. Hay muchas cosas más que debemos saber para poder trabajar en esta tierra a la luz de aquel día. Hermanos, como conclusión, que el hecho de comparecer ante el tribunal de Cristo hable ahora a nuestros corazones y conciencias, para que nosotros tratemos de hacer como el apóstol Pablo, que lleno de gozo y del amor de Cristo trataba de vivir su vida a la vista de aquel gran día, el día del tribunal de Cristo. Y quiero terminar con 1 de Pedro 1:17 que dice así: y si invocáis como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, hermanitos, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que podamos meditar en ella y que podamos sacar nuestras propias conclusiones y trabajar a la luz de aquel día, del tribunal de Cristo. Dios los bendiga ricamente y nos vemos, Dios mediante, el domingo que viene en este mismo lugar.